Hola chicos, buenas noches. Vamos a la clase número 2 de farmacoepidemiología. Esta clase que la estoy grabando en el medio de la semana de exámenes finales, así que ya estuve corrigiendo. Están en líneas generales muy bien todos. Eh, Así que bueno, no sé cuándo me van a dar bolilla con esta materia del segundo cuatrimestre, los entiendo. La prioridad ahora son los exámenes. Pónganse las pilas ahí, que así sacan las materias del primer cuatrimestre y ya nos dedicamos después tranquilos a lo largo de este semestre en lo que sería el segundo cuatrimestre. Y estas materias, pero me gusta ya ir grabándole las clases, ir entrando en tema y nada, haciendo una introducción a lo que viene para este segundo cuatrimestre. Farmacopidemiología, bueno, vimos ya en la primera clase las generalidades, ustedes van a tener subido el apunte y vamos a desarrollarlo un poquito en este video, como siempre. Después del video y después que yo pueda subir el apunte y el video y demás, vamos a tener el foro para que puedan sacarse dudas y demás. Como siempre, como ya conocen la metodología de trabajo que tenemos juntos. Eh, Esta clase muy interesante es básicamente sobre, ¿se acuerdan que las dos áreas de estudio de la farmacopidemiología era la farmacovigilancia por un lado y los estudios de utilización de medicamentos, siempre tendientes a generar lo que se conoce en términos generales como el uso racional de medicamentos, es decir, un uso correcto ¿para qué? Para evitar todos los problemas asociados con el mal uso de un medicamento. Vamos a ver generalidades, vamos a ver ejemplos, vamos a ver qué pasa cuando se usa mal un medicamento, bajo qué condiciones se usa mal. Y bueno, y justamente nuestro objetivo, nuestra prioridad es esto, es tender siempre al uso racional, al uso adecuado del medicamento. El uso clínicamente incorrecto, vamos a ver qué pasa con el uso del medicamento. El uso clínicamente incorrecto, que no es efectivo o económicamente ineficiente de los medicamentos, es un problema generalizado. Que no sea efectivo porque estamos cerrando en la terapia o lo que sea, vamos a ver ejemplos más adelante, o que no sea económicamente eficiente, que a veces se, se, se opta por medicamentos eficaces, pero de un costo altísimo, cuando podría haber una terapia exactamente igual de eficaz por un medicamento más seguro o más barato o demás. Vamos a ver qué criterios se utilizan para esto. No obstante, muchas prácticas de utilización inadecuada no son advertidas, sino cuando el problema se agudiza o las restricciones presupuestarias, el desabastecimiento de medicamentos, no se pueden comprar, no se puede, por ejemplo, la salud pública no puede reponer determinados medicamentos porque gasta su presupuesto en medicamentos caros cuando por ahí tiene otras alternativas más baratas, digamos, termina siendo un problema más abarcativo que solamente el uso clínico del medicamento. La necesidad de promover el uso racional del medicamento también no es solamente razones financieras, sino que el uso apropiado es ante todo parte esencial de la calidad de la atención de salud brindada al paciente y a la comunidad. Básicamente es eso, es para mantener la salud de la población en los niveles óptimos, con pocos riesgos, más allá de lo que sea económicamente rentable. Vamos a poner este acá porque me estoy estirando mucho. ¿Qué quiere decir uso racional? ¿Qué quiere decir cuando definimos uso racional del medicamento, el uso adecuado del medicamento? El término adecuado, apropiado o racional da distintas interpretaciones. Por eso, esto se definió en una conferencia de expertos en el uso racional de medicamentos que se dio lugar, convocada por la Organización Mundial de la Salud, en lo que se llamó la Convención de Nairobi de 1985, o sea, tiene 35 años. Definió en ese momento, a partir de ese momento se empezó a hablar de uso racional del medicamento a nivel global, ¿no es cierto? No es solamente un problema de nuestro país o de nuestro lugar, de nuestro pequeño lugar, sino que es un problema a nivel global. Definió el uso racional del medicamento como la situación en la que la utilización del medicamento cumple un conjunto de requisitos. El uso racional requiere que el paciente reciba la medicación apropiada a su necesidad clínica, o sea, que sea el medicamento correcto, en la dosis que corresponde con sus requerimientos individuales, o sea, una dosis para cada individuo, por un periodo adecuado de tiempo, esto es decir, no es infinita la prescripción, no es por un tiempo indefinido, y al menor costo para él y la comunidad. Esos tres conceptos tienen que estar bien claros, digamos. Lo que es que sea adecuado el medicamento correcto para la situación clínica que el paciente padece. Que se dé por un tiempo determinado, un tratamiento que empiece y que termina y que se pueda monitorear los resultados de ese tratamiento. Y además que todo eso, además de todo eso, que también sea económicamente no sea exageradamente costoso el tratamiento que se le da a ese paciente para él o para la comunidad en el caso que quien provee el medicamento sea la salud pública del país, ¿verdad?
Bien, todo proceso de uso racional del medicamento tendríamos que definirlo como en tres etapas. Lo que sería la prescripción, lo que vamos a ver de prescripción racional, es decir, esta es la parte de que le corresponde al médico, quien prescribe es el médico. Después está la segunda parte de la tarea, digamos, del tratamiento, que sería la dispensación, que es la parte que somos responsables nosotros. El médico prescribe el medicamento y nosotros lo dispensamos. Nosotros como farmacéuticos de la farmacia del barrio, o el farmacéutico del hospital, o ustedes como técnicos, digamos, todos somos los responsables de la correcta distribución del medicamento. Medicamento que corresponde, en la dosis que corresponde, que tenga que no esté vencido, que esté bien conservado si es un medicamento que lleva cadena de frío. Bueno, la responsabilidad de la custodia, el guardado y la entrega del medicamento, que es exclusiva responsabilidad nuestra. Prescribe el médico, nosotros lo dispensamos. Y la tercera pata, si el médico prescribió bien, nosotros lo entregamos bien. La tercera parte es la que corresponde al paciente propiamente dicho. Es decir, que el uso correcto del medicamento por parte del paciente, que cumpla con el tratamiento, que cumpla con la dosis, que cumpla con la cantidad de días que el médico le prescribe. Digamos, serían las tres patas más importantes en cuanto al uso racional del medicamento. Pero bueno, lo vamos a desarrollar un poquito acá. Sí, empezamos con lo que sería la prescripción racional, la parte que le corresponde al médico. Gran parte del cumplimiento de los requisitos para el uso del medicamento son cubiertos cuando existe una prescripción racional. ¿Qué parte? Que sea el medicamento correcto, para lo cual tiene que dar en la tecla con el diagnóstico que tiene el paciente, lo que constituye la responsabilidad del médico. Es decir, dar con el medicamento que corresponda, prescribirlo por el tiempo que corresponda tomarlo y no darle el más caro del mercado ni el más barato, sino un medicamento razonable a esa condición. A veces no queda otra que dar el medicamento más caro del mercado porque la patología lo requiere, pero bueno, evaluando todas las posibilidades del médico, ¿sí? En efecto, un proceso de prescripción adecuado comporta la realización de una serie de pasos. ¿Con qué arranca? Con el diagnóstico correcto, porque podemos hacer todo lo demás espectacularmente bien, nosotros pensarlo bien, el médico darle bien, y el paciente tomarlo como el médico le indica, pero si el problema está en que el médico le erró en el diagnóstico, todo lo que sigue después no tiene sentido. El diagnóstico es ¿por qué le va a dar ese medicamento? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene? Correcto para el problema de salud que tiene el paciente. La elección de un tratamiento efectivo y seguro que pueda o no involucrar la utilización de un fármaco. No toda vez que el médico prescribe un tratamiento es con fármacos. Hay tratamientos que son por algún cambio de hábito, por algún otro tipo de actividad que no tiene que ver con medicamentos. Es decir, un paciente que tiene una hipertensión arterial leve, por ejemplo, o sea, tiene la presión cada tanto se le sube la presión. No siempre hay que medicarlo, a veces con cambiar un hábito, con comer con menos sal, caminar, realizar actividad física, lo que sea, dejar de fumar. Bueno, cambio de hábitos también es un tratamiento que prescribe el médico y no siempre involucra un medicamento. La selección, una vez que el médico dice, bueno, no, la terapia requiere medicamentos, la elección apropiada del medicamento. ¿Qué medicamento es? El medicamento específicamente, en qué dosis y qué duración del tratamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquier médico que prescribe, una cosa es medicamentos que se toman patologías que requieren medicación crónica, así que lo tienen que tomar de por vida, pero tienen que tomar de por vida con determinados criterios. Es decir, con una dosis monitoreada, con visitas periódicas al médico para controlar que el tratamiento está siendo efectivo y demás, o si es un antibiótico, lo que sea, un tratamiento corto de 1 a 2 semanas y listo, o si es un paciente que recurre al médico por un problema de insomnio, ansiedad, cuando recetan psicofármacos y no se toma de por vida, digamos. La idea sería tratar de solucionar ese problema que está cursando en el momento y el tratamiento termina en algún momento y después monitorear los resultados. Bien, la comunicación de las indicaciones e información adecuada al paciente, puede el médico saber muchísimo, pero si no prescribe bien la posología, si la forma de tomarlo, no está clara las indicaciones, la cantidad que tiene que tomar, o sea, cada qué periodicidad, digamos, cada 8 horas, cada 12, una vez por día, una vez por semana, lo que sea, y la forma, el momento del día, con o sin las comidas, bueno, un montón de cosas que el médico, es facultad del médico, digamos, prescribir, esto corresponde a la prescripción racional. Y lo último sería, una vez que hizo todos esos pasos correctamente, monitorear después el resultado de la terapia, porque si estoy dando para una infección un antibiótico y el antibiótico, la bacteria es resistente al antibiótico, va a tomar 15 días de antibiótico, la bacteria no se va a morir, la infección va a continuar y si no cambia la terapia, si no cambia el tratamiento, es un problema. Una cosa que por ahí suele pasar cuando las terapias no dan resultado o no terminan de curarse, yo siempre digo el típico caso de la crema para hongos, la crema para hongos de los pies.
que por lo general, como son de venta libre, por lo general, algunos vienen con receta del médico, otros es visible el problema y bueno, se pone alguna crema que ustedes conozcan del mercado, en principio, si es la que ustedes quieran. Eh, Todas esas cremas antimicóticas tienen una duración del tratamiento estipulado porque de entre 7 y 14 días, eh, porque uno a los 2 o 3 días ya los signos visibles de la infección, es decir, va a ser el típico ejemplo del pie de atleta, ¿no es cierto?, de los hongos en los pies. Cuando usted le toque trabajar van a vender un montón de cremitas para hongos en los pies, de gente que usa zapatos cerrados, que transpira mucho el pie, lo que sea. Es un ambiente propicio para que proliferen los hongos. Es muy, muy común, una patología muy común. Eh, Vienen y te piden la cremita para los hongos, se la llevan, nunca más vuelven, por ejemplo, pasaron de casualidad por nuestra farmacia, y nosotros no tuvimos la precaución de decirle que por lo menos lo use 7 o 14 días. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 o 3 días lo rojo desaparece, la picazón desaparece, digamos, la inflamación, si tuviera, desaparece, esa sensación de la piel agrietada, todos los primeros síntomas desaparecen. ¿Por qué? Porque hacer la manifestación externa de la infección micótica, que conocida como pie de atleta, la manifestación que uno ve, ese rojo, es porque la infección por el hongo es absolutamente desparramada, digamos, es muy grande la infección. Uno puede con las primeras aplicaciones disminuir la carga de esas colonias de hongos, pero no quiere decir que se murieron y se eliminaron todos. Vamos a parar que se sigan reproduciendo, no se mueren todos los hongos, digamos. Entonces, cuando el tratamiento no se completa, esa infección va a volver a aparecer porque son formadores de colonia, digamos, son microorganismos que proliferan, que no se preocupen porque lo vamos a ver a lo largo del cuatrimestre. Pero es un típico ejemplo de que no se monitorea el resultado de la terapia. Esta terapia, que es bastante simple, bastante básica, la del pie de atleta, pero como eso, el paciente, por lo general, la responsabilidad es más del paciente en este caso, no concurre al médico para ver si está curado o para ver si se siente mejor, se siente bien, y en el 90% de los casos la terapia fue correcta y los síntomas desaparecieron y el paciente se curó. Pero bueno, nunca nadie vuelve al médico para ver si la terapia dio resultado efectivamente. Después seguimos nosotros, digamos, la despensa del medicamento correcto en relación al prescripto. Es la parte que nos toca a nosotros. El médico prescribe, nosotros tenemos que dispensar el que el médico prescribe. Y en perfecto estado en cuanto a su calidad es también responsabilidad de un profesional de la salud, en este caso farmacéuticos, técnicos y demás. Eso, que sea en perfecto estado en cuanto a su calidad y que sea el que el médico prescribe. Existe cierta tendencia a que dicho profesional, nosotros, sea también corresponsable por la adecuación de otros pasos de la prescripción. Esto también es una responsabilidad compartida, esto es lo que quiere decir, entre el médico que prescribe y nosotros que dispensamos, corresponsable en la adecuación de otros pasos de la prescripción, en especial la comunicación al paciente y el monitoreo del resultado. Muchas veces también corre por nuestra responsabilidad detectar si el paciente entendió la prescripción del médico, el momento de la toma, cada cuánto. A veces nosotros corroborar que el médico, por la presión de prescribir o por la cantidad de pacientes que atienden y demás, puede ser que se equivoque, y nosotros sabemos determinadas terapias, a ver, hay un antimicótico que se usa, parece que hoy estoy con los antimicóticos, pero para una tiña corporal, digamos, para una infección de la piel, se toma un fluconazol, que es un antimicótico que se toma una vez por semana. Un comprimido, viene una caja de 4 comprimidos para el tratamiento para un mes, se toma una vez por semana. El médico puede equivocarse y ponerle uno cada 8 horas. Nosotros sabemos, si nosotros leyéramos esa prescripción de uno cada 8 horas, que está mal, que es un problema si toma uno cada 8 horas, digamos, no es la terapia correcta, y podemos chequear eso y decirle la forma correcta de tomarlo. Es nuestra responsabilidad también. ¿Cómo monitorear la terapia también? Digamos, la parte final del tratamiento. Pues si no va al médico, por lo menos, si nosotros lo volvemos a ver o vuelve a recurrir a la farmacia por otra cosa, consultar cómo están los síntomas de ese problema por el cual había venido. Y por último, sería la responsabilidad del paciente, digamos, en cuanto al uso. Cuando el paciente decide consumir un medicamento sin que exista el proceso de prescripción, digamos, se acerca a la farmacia a pedir un medicamento, lo que se conoce como automedicación, así se lo autoprescribe, o ignora las indicaciones resultantes del mismo, sin que exista el proceso de prescripción descrito, o bien ignora las indicaciones resultantes del mismo, problema de cumplimiento, se incurre en una utilización irracional. Es decir, o se automedica o no entendió o incumplió la prescripción del médico. Es un problema de un uso irracional del medicamento.
al menos 75 personas mueren al día por el mal uso de medicamentos. Digamos, convengamos que es un problema serio a nivel global. Según datos del Sindicato Farmacéutico y Bioquímicos, unas 75 personas mueren por día en Argentina debido al mal uso y abuso en el consumo de medicamentos que no fueron prescritos por un médico según una investigación. Sobre todo esto es cuando hay la sobremedicación o la sobredosificación o la automedicación excesiva o pacientes polimedicados que recurren a varios médicos y entre los médicos no hay a veces esa comunicación, digamos, a veces por desconocimiento, que el médico le recetó, el paciente de PAMI, el típico ejemplo, que su médico de cabecera le receta un ansiolítico porque le cuesta conciliar el sueño a la noche, le receta una benzodiazepina de dosis baja, bueno, tomar medio comprimido a la noche, bla, bla, bla. Después consulta al psiquiatra porque está angustiado, porque perdió un familiar, lo que sea. El especialista, digamos, en este caso el psiquiatra, le receta otros psicofármacos y ahí ya empezamos a sumar un segundo. Y una amiga le dijo que estaba tomando no sé qué cosa para dormir, que le hacía re bien, y además lo va a pedir a la farmacia y es de venta libre y se lo toma también. Entonces, es todo un problema, una cadena, donde nosotros tenemos que saber esta forma de educar, es decir, el paciente viene a pedir un medicamento que vio en la tele, de venta libre, para dormir. Bueno, que sea de venta libre no quiere decir que puede tomarlo cualquiera y en cualquier momento digamos, el paciente puede estar tomando también otros medicamentos para dormir, pueden anular el efecto uno del otro, pueden potenciar el efecto uno del otro. Bueno, todo esto son cuestiones en la atención farmacéutica que es responsabilidad nuestra y es muy importante que nosotros estemos atentos a ese tipo de cosas. Bien, y volviendo a esto del uso o del abuso de medicamentos, hay 5 medicamentos que los argentinos consumen de manera descontrolada sin tener en cuenta que las consecuencias pueden ser letales. Y sobre todo ustedes van a escuchar superfamiliares y medicamentos que lo catalogaríamos como inofensivos, que no pasa nada si tomamos en cantidad, si lo recetamos, si lo prescribimos, si lo entregamos. La aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno, el clonazepam, ya ahí lo conocemos que es una benzodiazepina, un ansiolítico, sabemos que es un poco más peligroso en cuanto a la dependencia, la tolerancia y demás, o el famoso Viagra, de explosión en los últimos 15 años, tratamiento para la disfunción eréctil. Viagra es una marca comercial, no es una droga, la droga es sildenafil. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Pero ¿qué pasa con estos medicamentos? La aspirina es absolutamente el más básico y desde siempre más histórico, analgésico, antiinflamatorio, antifebril, y ahora se han descubierto otros, si es Bayer es bueno, se han descubierto otros usos, sobre todo, y muy publicitado, de la aspirineta, que es la aspirina como droga, digamos, la vallaspirina tiene 500 miligramos, la aspirineta tiene 100, es 5 veces menos la dosis que de aspirina de la vallaspirina de adultos. Era la aspirineta que se usaba siempre para la fiebre en chiquitos y demás. Los estudios demostraron cómo funciona como un antiagregante plaquetario. El concepto de antiagregante plaquetario es decir que las plaquetas de la sangre, la agregación plaquetaria es cuando las plaquetas se unen de alguna forma y empiezan a tapar los vasos sanguíneos. Si yo tomo un medicamento que es antiagregante plaquetario, impide que esas plaquetas se unan y se tapen las arterias y se pueda provocar un infarto y demás. Entonces se publicitó y se usa mucho y los médicos lo recetan y está bien porque corresponde a la terapia, es así. Como antiagregante plaquetario, tomando una aspirineta por día, se previenen infartos. Entonces la mayoría de la gente de más de 50 años toma una aspirineta por día para prevenir infartos, lo cual es cierto por un lado, pero también no es algo que tiene que ser masivamente usado. ¿Por qué? Una investigación llevada a cabo con más de 100.000 pacientes encontró que el fármaco tomado diariamente, lo que estaba diciendo yo, puede hacer más daño que beneficio a una persona sana. ¿Por qué? Porque el problema del antiagregante plaquetario, capaz que me estoy metiendo en conceptos muy técnicos, pero lo va a entender seguro. Cuando uno sufre un corte, se lastima, lo que se produce es una hemorragia, empieza a salir sangre, el vaso empieza a perder sangre porque se pierde la presión y demás, y empieza a brotar sangre, digamos. El fenómeno de las plaquetas lo que hacen, las plaquetas lo que hacen es formarse ese agregado plaquetario, forman una placa, lo que se llama, digamos, la coagulación. Lo que hace es que la sangre deja de fluir y después se inicia el proceso de cicatrización. Si yo tomo un antiagregante plaquetario todos los días, el riesgo de una hemorragia, es decir, que la sangre corra y nunca se cicatrice, nunca se coagule, digamos, nunca se cierre esa herida, es muy riesgoso. Sobre todo hemorragias internas, hemorragias a nivel estomacal, la aspirina por
por fórmula es ácido, un ácido acetil salicílico, o sea, el medio ácido puede provocar acidez, úlcera y otro tipo de problemas. Bueno, más o menos lo que estaba publicando acá. Si el riesgo de sufrir una hemorragia interna, un efecto secundario de la aspirina, es muy alto entre quienes la toman todos los días. El fármaco previene la formación de los coágulos en las venas y arterias, evitando que las plaquetas que circulan en la sangre se mantengan unidas, por eso es un antiagregante plaquetario. Al reducir la formación de coágulos, las tabletas reducen el riesgo de sufrir otro evento cardiovascular. Uno de sus efectos secundarios más conocidos es el riesgo de provocar una hemorragia interna, incluida una hemorragia cerebral. Esto estamos hablando siempre del abuso del medicamento, ¿sí? Otro conocidísimo, el paracetamol, el que nos parece más inofensivo de todos. Es una droga segura, las dosis que se recomiendan con fines terapéuticos están lejos de lo que se consideran tóxicas, esos de perfiles terapéuticos y ventanas terapéuticas altas, amplias, que ustedes ya conocen, lo que significa. Es un buen antitérmico, así para bajar la fiebre. Es un buen analgésico, tiene buena tolerancia, no cae mal, no es ácido, no provoca gastritis y demás. El problema de una intoxicación por paracetamol no da síntomas. Si uno tomara intoxicación por paracetamol es cuando toma, acercándose a la dosis tóxica, tiene que tomar bastante cantidad, son unos 4 gramos diarios, son un comprimido de 1 gramo cada 6 horas. El problema es que nadie toma un comprimido de 1 gramo cada 6 horas, sino que uno toma un Tafirol a la mañana, un Tafirol Plus porque le duele la espalda, un Tecito Vic porque está resfriado, un Tapsin, o sea, el paracetamol está en distintas presentaciones, todas de venta libre si quieren, pero en distintas presentaciones, y puede darse el caso que toman mucho paracetamol diario sin darnos cuenta. Bueno, no da síntomas inmediatos, no nos damos cuenta y después de un tiempo se sufre de insuficiencia hepática. El problema acá es que ataca al hígado, se produce una insuficiencia hepática. Es hepatotóxico, digamos. La intoxicación por paracetamol es más común que la de con ibuprofeno. En niños la dosis adecuada, bueno, es de 20 mg. Lo que me importaba decirles a los adultos, en el caso de los adultos la dosis máxima recomendada es de 4 gramos diarios. Dosis máxima, a partir de ahí ya empieza a ser más peligroso. No quiere decir que me tomo 4,5 y me muero, pero empieza a ser más peligroso. Equivalente a 8 comprimidos de 500, que es un montón. Nadie tomaría uno cada 4 horas. Pero sí, la ingesta de una dosis superior puede producir intoxicación. Y el problema del paracetamol es lo que está en distintas formulaciones, distintos no sé, antigripales, tecitos, medicamentos combinados como calmante del dolor. Bien, el ibuprofeno, otro conocidísimo, debería usarse para tratar dolores agudos, es decir, dolores fuertes, digamos, y solo en la dosis recomendada. Máximo son 1200 miligramos al día por no más de una semana. Máximo 1200 son 2 pastillas de 600 o 3 pastillas de 400. 2 pastillas de 600 serían una cada 12 horas, 3 pastillas de 400 cada 8 horas. Y por un tiempo corto, por no más de una semana. Uno de los riesgos más grandes es a nivel cardiovascular. Si se sobrepasa la dosis aumenta el riesgo de ataque cardíaco. Si la persona que consume ibuprofeno tiene úlcera péptica, si también afecta el estómago, aumenta el riesgo de una hemorragia digestiva y también puede haber insuficiencia renal. Esto siempre estamos hablando de abuso, pero cuando nos pasamos, gente que toma analgésicos en forma rutinaria todos los días por mucho tiempo. Una dosis corta, un tratamiento de una semana, no pasa nada. Y en estas dosis, incluso un poco más de dosis, tampoco sería. A partir de un poco más empieza a ser riesgoso, no quiere decir que sea. Pero bueno, son los límites, digamos, lo que ustedes conocen como la concentración mínima tóxica. A partir de ahí ya empieza a ser un problema. El clonazepam, bueno, por supuesto, el ansiolítico, anticonvulsivante, sedante, relajante muscular también, es un psicotrópico que actúa sobre el sistema nervioso central y es usado principalmente como ansiolítico, como para dormir. Es que el problema es que quienes ingieren este ansiolítico desarrollan dependencia. Lo que ya vimos, ya les tomé en el examen, la mayoría lo puso bien. Generan tolerancia también y van escalando la dosis para lograr el mismo efecto y en muchos casos, en muchos más casos los convenientes, perpetúan su consumo. Si lo hacen crónicamente, lo toman crónicamente porque, claro, se tomaron media pastillita y dormieron perfecto. Y quizás no la necesiten para dormir todas las noches, pero la toman media pastillita todas las noches y después de media pastillita y ya no sienten que le hace lo mismo, entonces en vez de media pasamos a una y en vez de una después pasamos a 2 gramos y así sucesivamente. Estos medicamentos ingeridos por largo tiempo, 1 o 2 años, en dosis importantes en personas más vulnerables, deterioran la memoria que luego se recupera. Puede afectar la memoria, no es que pasa siempre, pero puede afectar la memoria el uso crónico, más de 2 años tomando el mismo medicamento. El famoso Viagra o sildenafil, sildenafil es el nombre de la droga, existe un grado potencial cardíaco vinculado con la actividad sexual. Por lo tanto, ¿por qué? Porque se produce una taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, la sangre circula más fuerte, hay una leve suba de la presión arterial, con la actividad sexual en general, sobre todo lo toman las personas mayores. Los médicos tienen que considerar descartar el juicio terapéutico para su uso, si es realmente necesario.
La disfunción eréctil es un problema que afecta a muchos hombres de más de 50 a 60 años. Bueno, es un problema, no está asociado al deseo, sino a un mecanismo fisiológico de la erección. Entonces, bueno, es un medicamento que ha revolucionado cuando apareció, pero que se vende de forma masiva y tiene ciertos, si bien es bastante seguro, tiene ciertos riesgos en algunas patologías. Por ejemplo, con cautela en caso de que el paciente presente alguna deformidad anatómica en el pene, por supuesto. Lo que se llama angulación, fimosis, fibrosis cavernosa, que son deterioros con la edad o a veces alguna enfermedad, alguna patología previa, digamos. Usar racionalmente a juicio clínico en pacientes que tengan una enfermedad que predisponga al priapismo, que son erecciones dolorosas o que tengan algún tipo de cáncer. A juicio clínico terapéutico en pacientes que se han presentado angina de pecho estable o inestable, el famoso dolor de pecho, también hay que ver si se puede usar o no. Considerar juicio clínico terapéutico, digamos, tal que dice considerar uso a juicio terapéutico, es decir, que el médico lo decida, no que venga a la farmacia y nosotros se lo demos como alternativa. En pacientes que presentan arritmias cardíacas, tratamientos antiarrítmicos, insuficiencia cardíaca, casi todo, en general, los que tengan algún problema coronario, algún problema cardíaco, deberían consultar al médico antes de tomarlo. Hay algunos medicamentos que están absolutamente contraindicados con el sildenafil, que son los nitratos, por el mecanismo de acción que tiene el sildenafil, con la cascada del óxido nítrico. Bueno, cuando un paciente toma un medicamento nitrato, como por suerte hay pocos medicamentos que tienen como formulación el nitrógeno, digamos, como nitrato, que es el mononitrato de isosorbida, es un medicamento que se usa para la arritmia. Bueno, está contraindicado absolutamente con el sildenafil. Pero, bueno, por supuesto muy pocos pacientes lo toman, pero hay que tener en cuenta, preguntarles si lo consumen. Considerar riesgo-beneficio, juicio clínico terapéutico en pacientes geriátricos o aquellos que presentan alguna enfermedad de disfunción hepática. Como todo medicamento, si alguien tiene una disfunción hepática, la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado y se eliminan por materia fecal o se eliminan por riñón. Entonces, cualquier paciente que tenga una insuficiencia renal o insuficiencia hepática tiene que consultar al médico la forma de tomarlo, si lo puede tomar, si hay alguna otra alternativa y demás. Bien, ¿qué tipo de problemas tenemos con el uso irracional? Más o menos un poco lo que estamos hablando. Esto es bastante repetitivo, pero problemas que tengan que ver con la prescripción. ¿Qué pasa? ¿Qué problema puede hacer el médico? Prescribir un medicamento cuando la terapia no requiere medicamento. Es decir, antibióticos para una infección de un virus. Una infección viral, un antibiótico que mata bacterias no le hace nada. O sea, que lo va a tomar sin necesidad. Si no sabe cuál es la causa de la infección, puede recetar un antibiótico o viceversa. Puede recetar un antiviral en infecciones bacterianas. Bueno, debería saber cuál es el agente que está causando esa infección. No prescribir un medicamento disponible, seguro y efectivo cuando se requería. Entonces, al revés, no prescribe nada cuando en realidad lo necesitaba. Por ejemplo, cuando no prescribir la cura antitétánica cuando hay un accidente, una mordedura de perro y demás. No utilizar sal de dilatación oral para una diarrea infantil aguda. Medicamentos disponibles, baratos y que lo requieren, digamos. Bueno, no hacerlo también es un problema. Digamos, prescribir uno mal o no prescribir cuando hace falta es el mismo problema, digamos. Prescribir un medicamento equivocado para la condición que no obstante requiere una terapia, o sea, requiere medicamento y lo prescribe, pero se equivoca. Por ejemplo, bueno, el uso de un trimetoprima, un ejemplo puntual de un antibiótico, un antibiótico que no mata este tipo de antibiótico de bacterias, sino otro hubiera sido mejor, más barato, más adecuado. Ahora, elección de un medicamento de eficacia o seguridad dudosa o no probada, algo nuevo en el mercado o algo que no está del todo comprobado que es efectivo para esa patología que quiere el médico prescribir. En diarrea infantil aguda, el uso de antidiarreicos orales. Si hay una diarrea infantil aguda, el tratamiento más efectivo es la rehidratación oral, digamos, las sales de rehidratación oral. Ahora hay agentes probióticos y demás, bueno, hay unas cosas más modernas, pero a veces no hay patologías donde no hay una terapia tan buena, digamos, probada. Se cree que es bueno, pero no está probado. Otro problema es la prescripción del médico. Prescribir el medicamento correcto en inadecuada vía de administración, dosis o duración. O sea, equivocar en la vía que correspondía o equivocar en la dosis o en la duración del tratamiento. El uso de metronidazol intravenosa cuando formulaciones orales serían adecuadas. Elegir la vía intravenosa como prioritaria es un poco complicado, digamos. Lo primero sería para la primera vía de elección, acuérdense que siempre es la vía oral, salvo que el paciente no puede y ahí se buscan otras vías de administración porque es más cómodo, más seguro, más fácil de que el paciente lo cumpla, demás. Prescribir medicamentos innecesariamente costosos, esto es lo que yo les decía, a veces
el uso de antimicrobianos de tercera generación, antibióticos serían antimicrobianos de tercera generación, que son los que van saliendo a medida que se conocen más el concepto de resistencia bacteriana, que después vamos a ver. Hay de primera generación, de segunda, tercera. Obviamente a medida que avanza la generación son más costosos, el espectro de acción es más amplio, se matan más cantidad de microorganismos, pero a veces hay algunos antibióticos de primera línea que para el tipo de infección que están tratando sería igual de efectivo y no es tan caro y no genera el problema de la resistencia bacteriana, bla, bla, bla. Otro problema de la prescripción, no proveer la información adecuada al paciente sobre duración del tratamiento, sobre forma de tomarlo, con o sin, cerca o lejos de las comidas, en algún intervalo de tiempo y demás. Y lo último sería no monitorear los resultados de la terapia, que esto es lo que es muy probable que no se haga, digamos. No saber cómo terminó esa historieta. Problemas en la dispensa seríamos nosotros, no tenemos muchas formas de errarle, salvo que leemos bien y interpretamos mal la receta y sin un problema. Pero más, o sea, dispensar el medicamento erróneo en relación al prescripto, porque no entendimos la letra, porque nos distrajimos, porque, bueno, no tenemos muchas formas de errarle más que eso. O no entendimos la letra, o nos distrajimos porque leímos mal. Y lo otro sería dispensar un medicamento que esté en mal estado o vencido. Ese sería un problema también que podemos incurrir nosotros. El problema del paciente también, no cumplir las indicaciones. O sea, hicimos todo bien, el médico lo prescribió perfecto, en la farmacia se lo entregamos perfecto, pero el paciente no cumple lo que le dicen, es un problema por parte de él, digamos, o automedicarse. Factores detrás del uso irracional. El uso racional puede ser afectado por distintos factores. Los principales pueden agruparse según devengan del paciente, el profesional, el prescriptor, el contexto institucional de trabajo o más generales del mercado. Vamos a ver un cuadrito para no extenderme mucho. Causa del uso racional del paciente, por ejemplo, escasa o inadecuada información, el médico no fue claro en sus indicaciones, creencias erróneas, es decir, me dijo una amiga, me dijo una tía, me dijo la vecina, problemas de acceso al servicio de salud cuando no tienen la facilidad para acercarse al médico, o la automedicación. Problemas con el profesional de salud, que puede ser sobre todo el médico o nosotros, falta de formación, falta de información objetiva, limitada experiencia, es decir, actuamos con cierta negligencia, imprudencia, impericia, lo que ya vimos. La experiencia es importante en estos casos también. El contexto institucional, es decir, habla del sistema de salud, por ejemplo, cuando hay alta carga de pacientes, un médico que atiende muchos pacientes por día, es probable que tenga más posibilidad de equivocarse. Inadecuada infraestructura, no tienen los instrumentos, no tienen las formas de medición, no tienen, no sé, para hacer un laboratorio para ver qué tipo de antibióticos causa la infección, es una falta de infraestructura. Carencia de política institucional sobre el uso racional, Bademecum, comisión, política de compra, etc. Problema de financiación, no tenemos acceso al medicamento que necesitamos porque no hay fondos. Y mercado y la regulación es otro problema que puede causar el uso irracional, es decir, la oferta de medicamentos de calidad incierta, medicamentos nuevos, medicamentos que salen al mercado muy publicitados y todavía están en las primeras etapas de la farmacovigilancia. Predomina la marca comercial en lugar del nombre genérico, existencia de promoción engañosa, que estoy muy indignado, se los quiero decir, con mi Cantando por un Sueño, que miro todas las noches con mi señora, y cómo han metido la publicidad indirectamente en Cantando, y lo he visto en un montón de lados más, sobre Kelat, Satial Food, Serrapé, bueno, un laboratorio que tomó como publicidad esto de que la famosa cuenta que lo está usando y lo bien que le hace. Bueno, es una promoción engañosa porque primero hay que ver si lo toma. Todos quieren ser como Carmen Barbieri, pero hay que ver si lo toma. Y segundo, si bien es de venta libre, se promociona como mágico para, sin ninguna base científica, por ejemplo, que el Satial Food absorbe, dice que vos podés comer lo que quieras y los carbohidratos absorben los buenos y los malos no. Primero tenemos que ver cuáles son para Satial Food y para Nacha Guevara los carbohidratos malos y cuáles son los buenos. Y segundo, cómo se da cuenta el polvo que yo le tiro arriba a la media luna, cuántos carbohidratos deja absorber y cuántos no. Pero es un tema que tendríamos que hablar más en profundidad. Bien, ves que me voy y se me va muy larga la clase. No promocionar medicamentos esenciales, no regulación o falta de implementación de las mismas sobre la prescripción y dispensación, bla, bla, me estoy yendo mucho, hay un cuadrito igual que lo explica mejor. Pacientes, esto es lo mismo que le dije recién, me era agrupado en el cuadrito. Promoción engañosa, culpa de la industria, aseveraciones infundadas. Bueno, prescriptores, falta de información, pesada carga de pacientes, presión para prescribir, generalizaciones inapropiadas, como que siempre que pasa, no sé, siempre que hay una infección, siempre que hay un dolor de garganta, es un antibiótico y es la amoxicilina. Son generalizaciones que no son siempre correctas.
Bien, del paciente que no sepa comunicar qué problema tiene. Bueno, este cuadrito es interesante, lo suelo tomar eh, porque habla un poco qué cosa provoca el uso irracional de medicamentos. Bien, cuestiones en la dispensa de medicamentos a los pacientes. ¿Qué tenemos que nosotros? No es que vamos a hacer este cuestionario cada vez que nos viene a comprar un paracetamol, pero sí tener en cuenta algunas de estas cosas, digamos. Si conoce el tipo de medicamento que se le recetó el médico, si sabe para qué sirve, sabe cómo y cuándo lo debe tomar, si le ha producido algún daño al medicamento que toma, sabe lo que es un medicamento genérico, entiende las leyendas del embalaje, entiende el prospecto, sabe interpretar la información que le proporciona la receta, conoce los medicamentos que puede adquirir sin receta, sabe qué debe hacer con los medicamentos usados, puede ser incompatible su medicamento con otro medicamento, con algún alimento. A veces no le dicen al médico que están tomando otro medicamento, entonces te lo cuentan a vos, no, pero yo estoy tomando tal otro, y no, pero este no está contraindicado que se tomen juntos. El médico sabía, no sabía, no le dije, me olvidé, bla, bla, bla. Bueno, son cosas que nosotros en la práctica, siempre en la charla previa, no es que nos ponemos a charlar, le hacemos este cuestionario, insisto, pero estamos atentos a esas cosas. Cuando hay un medicamento nuevo, le da dudas, yo tomaba este, el médico me lo cambió por este, ¿por qué? El médico me lo cambió porque se confundió, o el médico me lo cambió porque me aumentó la dosis, porque le conviene este, porque el médico, no, por lo que sea. Nosotros estar siempre atentos a eso. ¿Qué ocurre si no se cumple el tratamiento? Es decir, insistir en esto, te doy por cuántos días. Bueno, tomalo por los días que te dijo, porque tal cosa y tal cosa puede pasar. Y saben en qué consiste el fenómeno de resistencia bacteriana a los antibióticos. No se lo vamos a contar al paciente qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos, pero sí de alguna forma insistir en que los tratamientos los cumplan, sobre todo cuando son antibióticos y demás. Bueno, esto da para largo también, que lo vamos a charlar a lo largo del cuatrimestre. Normas generales en el uso: no se debe manipular los medicamentos, por ejemplo machacar comprimidos, aplicar cortar parches. Obviamente esto no se puede manipular de formas farmacéuticas. Aquellos pacientes con dificultad para tragar comprimidos o cápsulas deben consultar con su médico. A veces, en vez del mismo medicamento, puede estar en una presentación, o sea, en una forma farmacéutica líquida, o sea, en un jarabe o en un polvo sobre para diluir, y se evita si tiene dificultad para tragar, si no puede, si le duele la garganta, lo que sea. Son alternativas que podemos dar, o que podemos dar nosotros, o que puede consultar a su médico o a nosotros. Con respecto a esos medicamentos que se toman una vez por día, de posología de una vez cada 24 horas, cada día en la misma hora, con el fin de evitar olvidar las tomas. En el tratamiento, por ejemplo, las anticonceptivas, esto es un medicamento que se toma todos los días a la misma hora. Bueno, tratar de tomarlo siempre a la misma hora para generar la rutina y evitar olvidarse. En los tratamientos con antibióticos hay que respetar la pauta indicada por el médico. Por ejemplo, se indica cada 8 horas o cada 12. En estas, las posologías de los antibióticos, es sumamente importante que se cumpla el intervalo horario. Cuando nosotros hacíamos esas curvas dosis respuesta, importante que se mantenga dentro de un rango, sobre todo porque la eficacia del fármaco está relacionada con la concentración en el sitio de acción. Pregunta del final, la mayoría me lo contestó bien, pero bueno, se lo reitero. Entonces, si nosotros llega poca carga del medicamento, es decir, poca concentración, porque está circulando poco, porque me olvidé de tomarlo, y la concentración empieza a bajar, no va a ser el efecto, no va a llegar la cantidad que necesita para matar esa bacteria, por ejemplo, entonces el efecto no va a ser el correcto. Por el contrario, si aumento mucho, no se va a eliminar, va a tener distintos, lo que ustedes ya conocen, de efectos adversos. Conocer si el medicamento se toma con las comidas o fuera de las comidas, inmediatamente después de comer, si no fuera posible porque todavía no me consigo las comidas, si con algún alimento, si con algo en el estómago, porque es fuerte para el estómago, entonces hay que tomarlo después de comer algo, para disminuir las molestias digestivas. Antiinflamatorios siempre hay que tratar de tomarlo con el estómago lleno, o sea, o con algo en el estómago, no tomarlo en ayunas ni no tomarlo con el estómago vacío, porque te puede caer mal, te puede dar gastritis, te puede dar acidez y demás. Si significa fuera de las comidas, es que el medicamento interfiere los alimentos interfieren con el medicamento y no se absorben. Entonces es importante que se tome fuera de las comidas. Bien, ¿qué pasa cuando derivados del uso de medicamentos? La utilización de medicamentos puede conllevar la aparición de una serie de problemas. ¿Y qué pasa con los problemas en el uso del medicamento? Incumplir el tratamiento, reacciones adversas, mal uso de tranquilizantes, reacciones alérgicas, interacciones farmacológicas y otras interacciones que vamos a ver ahora. Incumplimiento del tratamiento. Al no cumplir las pautas de tratamiento que el médico establece, tiene una serie de riesgos cuya gravedad es variable. El médico, algunas de las consecuencias son las siguientes: que el medicamento no produzca el efecto que debería, correcto, porque no cumplimos nosotros con la pauta que el médico nos indica. Reduce la calidad de vida de los pacientes, puesto que el paciente no se cura y sigue con su enfermedad. Puede producir complicaciones médicas, la enfermedad siendo motivo en algunos casos de ingreso hospitalario, es decir, la enfermedad se agrava, por incumplir con el tratamiento la enfermedad se agrava.
Despilfarrar recursos asistenciales, el tiempo que el médico ha perdido con un paciente que no cumple el tratamiento, podría haberlo empleado en otra actividad. Esto pasa cuando no cumplimos lo que el médico o el paciente no cumple lo que el médico le dice. Desde el punto de vista práctico, se exponen algunos de los problemas más comunes asociados al cumplimiento terapéutico de los distintos medicamentos. Por ejemplo, si un paciente abandona un tratamiento con un medicamento antihipertensivo, puede provocar una crisis de hipertensión, es decir, le sube la presión, lo cual puede precisar el ingreso hospitalario. Suspender el tratamiento con una benzodiazepina para la ansiedad puede provocar el famoso síndrome de abstinencia, o sea que esa benzodiazepina hay que ir, no suspenderlo en forma bruta, sino que ir disminuyendo la dosis de a poco. Las crisis asmáticas en pacientes que suspenden los inhaladores, los aerosoles en PAF. Los medicamentos para el colesterol, el dejar de tomarlo no va a producir ningún síntoma a corto plazo, pero puede originar un infarto porque se produce, si no se toma el aumento del colesterol, produce que se tapen las arterias y se produzca los famosos infartos de corazón, infarto de miocardio. Tarea para el hogar, no se las digo acá, o sea, esto lo tienen acá, pero leanlo si quieren, pero está en la punta también este tipo de ejercicio que les puse. Son 4 ejercicios y acá terminamos. Se me hizo un poquito más largo que de costumbre, no importa, creo que no. Espero que les haya gustado. Tomen quelat si quieren la reflexión final de la clase de hoy. No, espero que les haya gustado la clase y bueno, pongan las pilas a los finales que estamos rendiendo esta semana y nos vemos en las próximas clases.